Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Jorge, Andri, Tania, ¿qué tal estáis? Muy Hola, bien, muy bien. encantado de estar Buenas, aquí contigo. encantado, como siempre, Alberto. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Tania, empiezo por ti. ¿Cómo estás viendo el momento actual? Ya que hace tiempo que no hablaba contigo de Ucrania, que siempre te digo para hablar de Oriente Medio, pero bueno, ¿cómo estás viendo la guerra entre Rusia y Ucrania en el momento que está viviendo? Y también, ¿cómo está tomando Trump ahora que parece que le está echando un poco más el pulso a Putin? Sí, quería precisamente retomar esa parte. Si hablamos de la parte internacional, evidentemente tendremos que hablar de los Estados Unidos, de Trump, en eso de la guerra de Ucrania. Y esa actitud nueva que tiene Donald Trump hacia Putin, ¿no? Hacia Rusia, ya por lo menos lo culpa o lo responsabiliza de ser una máquina de la muerte, así la ha denominado, una máquina de la muerte que asesina a ucranianos. Entonces, estamos viendo, si se quiere, un avance, si pudiéramos llamarlo así, en cuanto a la perspectiva de Donald Trump, que es decisivo en esta guerra, hacia Vladimir Putin. Es una cuestión, además, llamativa, porque acuérdate que él tenía una mano muy blanda, ¿no? Hacia Rusia. Una mano bastante blanda, esperando que Putin respondiera de una manera blanda también, ¿no? Y le diera concesiones a Donald Trump. Sin embargo, se encuentra con que no. Se encuentra con que las últimas palabras de el ex presidente Medvedev vienen a ser tomadas por Trump como realmente lo que son, ¿no? Un despropósito, una amenaza, ¿sí? Y un casi que un irrespeto, ¿sí? A los Estados Unidos como lo que es una potencia. Y una potencia que en este caso quiso usar su poder blando en favor de Rusia y en favor de Putin para lograr por lo menos un alto al fuego, que nunca se logró. Entonces, escuchamos ahora una retórica diferente, una retórica donde el propio Trump ha dicho, ya no te doy 50 días, ¿sí? Para llegar a un acuerdo con los ucranianos, para un alto al fuego, ahora te doy 10 días. Entonces, esto lo toma Medvedev como una humillación, ¿no? Entonces responde a través de la red social X de esta manera desproporcionada, a mi modo de ver, sobre todo para un hombre y para un país que le está tendiendo la mano, porque es que Rusia esta guerra no la está ganando, eso hay que decirlo, ¿no? Eh, los últimos bombardeos a ucranianos con drones a refinerías de Rusia son bastante significativos y han hecho bastante daño. Entonces, tú casi que muerdes la mano del que te la ha tendido para colaborarte, porque esta guerra tiene que terminar. Entonces, si lo hace una persona que tiene todo el poder del mundo, literalmente, y sin embargo, insiste Rusia, insiste Putin en bombardear y bombardear hasta que este hombre ha dicho, es una máquina de guerra, ¿sí? Y ha denominado la máquina de guerra rusa. Claro, este hombre, Donald Trump, se ha cansado de tender la mano y que le vean la cara, si lo podemos decir así. Entonces, quería empezar desde la perspectiva internacional de la guerra. Ya dentro, incluso hemos visto cambios políticos, ¿no? Zelensky ha reformado su gobierno, ha hecho varios cambios, algunos que no habían gustado mucho, ¿no? Como el tema de las agencias de inteligencia y que bueno, luego tuvo que rectificar. Pero bueno, creo que de eso podemos hablar más adelante. Vale, Andri, sigo por ti. Sí, no, me parece muy interesante lo que dijo Tania y yo también voy a hacer un poco como por fases, en vez de hacer un batiburrillo, sino por fases. El tema internacional, creo que a Ucrania le beneficia ese desplante de Putin a Trump, porque Trump hizo durante meses y meses, digamos, preparar el escenario que fuese, no digo perfecto, pero por lo menos favorable a Putin, a Rusia, para acabar esta guerra sin, digamos, humillarla, sin, digamos, que pierda la imagen del mundo como una superpotencia. Pero claro, todo tiene un límite.
y hasta Trump, que fue un firme defensor de Putin, incluso cuando le decían, oye, este hombre es un asesino, él decía, no, es el presidente de Rusia. Siempre fue muy afable, pero claro, dice, oye, es que me están tomando por tonto. A mis declaraciones sale Medvedev, que recordemos que sí, que podemos reírnos de él, que si es un borracho, que si no, ha sido presidente de Rusia y amenazó con la mano muerta, que este es el protocolo que no sabemos si existe siquiera, de aniquilación mutua asegurada del armamento nuclear contra Estados Unidos. Y Trump también, que ha hecho un poco la jugada parecida, dijo, sí, hemos desplegado 2 submarinos, digamos, para contener a Rusia. A ver, esos submarinos no iban por las declaraciones de Medvedev, ya os digo yo. O sea, lo que pasa que él como que escenificó que ellos también son una superpotencia, que ellos también tienen armamento nuclear. Y incluso yo creo que es algo positivo para Ucrania porque no se está dejando intimidar por las declaraciones ni de Putin, ni de Medvedev, ni nadie de Kremlin. Así que digamos, en el río este revuelto, Ucrania sale ganando, ya que Trump no tiene ya más recursos de apaciguamiento con Putin y tiene que empezar a mover un poco ya la artillería pesada para intentar acabar la guerra, ya que Putin por las buenas no entiende, tendrá que aprenderlo por las malas, que es con sanciones, aumento de armamento para Ucrania, etc, etc. Y ahí a lo mejor Putin sale mal parado. Jorge, Bueno, yo quisiera ser un poquito más crítico. Nos conviene a todos que responsabilidad y conocimiento en los líderes mundiales vayan aparejados. Y a veces parece que este tipo de líderes, en vez de conocimiento, parecen verdaderos bobos. Es decir, resulta que lo que todos sabíamos lo han tenido que descubrir tras meses de ir en el camino contrario. Entonces, alguien que es responsable de una primera potencia mundial, su equipo de trabajo no puede decir ahora, bueno, como ha dicho el embajador de Estados Unidos, no se puede creer en la palabra de Putin porque es demoníaco. Oiga, usted después de decir eso debería de dimitir e irse para su casa, porque se ha dado cuenta ahora de esto. Se ha dado cuenta, de verdad. Es que no lo puedo entender. Mira, hay un libro, si me permites, Alberto, que me claro. estoy leyendo y recomiendo a todo el mundo, de Mikhail Shishkin, que se titula Mi Rusia, la guerra o la paz. Bueno, este libro es como un manual para entender a los rusos, para entender a los mandatarios rusos y para entender por qué se expresan así. Bueno, pues parece que los occidentales parece que somos bobos, que nos tienen que dar 40 tortazos para entender que la mentira es algo esencial en la historia de Rusia y en la propaganda y en el discurso de sus líderes. Y Putin es el ejemplo característico, ¿no? Más allá de esto, estamos instaurando, tanto por unos como por otros, una política internacional basada en el matonismo. Te pongo 2 submarinos, el otro, cuidado que tenemos armas nucleares, es decir, lo de la disuasión lo hemos destrozado para convertirlo en un festival de sandeces dichas por unos y otros. Lo que dice en la contestación Trump a Medvedev es algo que está en la doctrina de utilización de las armas nucleares, es decir, la destrucción mutua asegurada. Que tú ataques primero no quiere decir que no vayas a tener respuesta. Es decir, ningún país en el mundo tiene la capacidad de realizar un ataque nuclear que inmovilice al resto de países. De hecho, algo de lo que no se habla y sale en esa cuestión de los submarinos es que precisamente el arma nuclear más peligrosa son los submarinos balísticos, que no sabes dónde están ubicados y que pueden estar ubicados a 100 kilómetros de tus costas
con una capacidad de respuesta en tiempo mucho más corta que si lanzas desde los Estados Unidos o desde la aviación. Entonces, eso está todo escrito. Entonces, estamos en manos de botarates que se dedican a manejar los países de una forma un tanto extraña. Y el problema que tenemos, y esto hay que analizarlo con frialdad, es que Putin no puede perder esta guerra. Ucrania no puede perder esta guerra porque significa la desaparición de Ucrania como país. Y Sir Alex Younger, que fue director de MI6, ya lo dijo hace mucho tiempo. Trump no entiende nada. Putin no está hablando de paz por territorios, está hablando de soberanía. Putin quiere con esta guerra que Ucrania desaparezca como Estado, pase a la irrelevancia total y absoluta. Ese es el objetivo de Putin. Pero es que además eso va ligado a la figura del mismo Putin. Es decir, Putin es un líder mesiánico que le ha prometido a su población que van a volver a ser la Gran Rusia y que va a recuperar todo aquello que perdieron después del derrumbe de la Unión Soviética. ¿Cómo se puede hacer eso perdiendo la guerra de Ucrania? Es decir, si pierde la guerra de Ucrania, todo ese discurso hacia su pueblo se cae. Al primer intento ya no han sido capaces de nada. Por tanto, estamos ante un dilema muy complejo. La actitud de Trump, y perdonad que me extienda, eh, no seré yo el que crea en Trump. A mí Trump me parece un perfecto idiota, al mando del país más poderoso del mundo, pero un perfecto idiota. Es decir, yo no encuentro una palabra para definir a este individuo, una palabra bonita, quiero decir, y a su equipo, ¿no? Recordemos todos que teníamos ahí a Elon Musk, maravilloso empresario, que al final ha acabado, los novios han acabado bofetones porque, claro, no se correspondía los intereses de uno con los del otro, ¿no? Y quizás yo no sé definir quién de los dos es más peligroso. Igual Trump es peligroso, pero igual Musk es todavía más peligroso que él, ¿no? Un fanático. Pero bueno, Vance es otro fanático religioso, además. Estamos ante un equipo curioso, ¿no? Pero que este señor ahora nos está virando, como hace en casi todo, es decir, salgo como el matón del colegio, amenazo que te voy a hacer no sé qué y después voy reculando porque no puedo hacer eso y tengo que hacer otra cosa, que es lo más normal. Entonces, las sanciones, Andri, tú sabes que no son la solución en Rusia. El pueblo ruso está tan acostumbrado a sufrir que les da igual. Es que cuando cometemos un error al analizar las cuestiones de Rusia, y es que nosotros estamos pensando, o el ciudadano normal está pensando que Rusia es San Petersburgo, Kaliningrado y Moscú. Pero no, nadie piensa en la Rusia profunda de hoy día, donde la mayor parte de las casas no tienen calefacción, donde se lucha por sobrevivir, no por vivir como nosotros. Y esa población está acostumbrada a sufrir todo tipo de calamidades. Pero no solo está acostumbrada, sino que cree que ese tipo de líderes, este tipo de dictadores, son los que los van a salvar del caos. Y para no tener caos, venden su libertad. Es decir, el ejemplo histórico es, cae el muro de Berlín, se derrumba la Unión Soviética, ¿y qué aparece? Aparece la esencia rusa. Esquilmaron el país, se hicieron ricos los más salvajes y los más criminales. Esos son los rusos. Por tanto, la población que conoce sus propios defectos, dicen la única forma de que nosotros podamos vivir en paz es con un líder con mano dura que mete a todos estos un encercado. Y esto es Putin. Es decir,
eliminó la mafia moscovita y georgiana para poner la de San Petersburgo, que es la suya, eliminó a los oligarcas que no le interesaban para poner Eliminó a a Prigozhin. claro, eliminó a todo aquello que le estorbaba para poner quienes están hoy al mando y en la dirección de las grandes empresas estratégicas del país, de la banca, sus ex colegas del KGB, FSB después, o sus amigos. ¿Qué mafia gobierna hoy el país? La suya, la de San Petersburgo. Aquellos oligarcas, esto es curioso, ¿no? Andri, claro, a ti no te lo tengo que explicar, pero fíjate qué curioso. Los oligarcas esquilman el país, se hacen multimillonarios, pero ¿a dónde quieren ir a vivir? A Occidente, no quieren vivir en Rusia. No compran casas en Rusia, las compran en Francia, en Italia, en España. Bueno, pues claro, Putin cogió y dijo, todos estos para adentro o para el hoyo. Y él tiene un enemigo especial, que considera a Estados Unidos el que llevó a la URSS a la irrelevancia total y absoluta, ayudados por Europa, y considera traidores especialmente a algunos más que otros. Por ejemplo, a Polonia, por ejemplo, a los bálticos. ¿Por qué? Porque él considera que huyeron a abrazarse a la OTAN después de la caída de la Unión Soviética. Pero claro, este siempre está mintiendo y dice, no, pues la OTAN nos ha acercado. Pero oiga, si la OTAN no ha ido a llamar a ninguna puerta, si en cuanto han dejado de soportar la bota en el cuello han salido corriendo todos a abrazarnos, no es una cuestión porque usted no les ofrece nada más que sometimiento. El ruso no sabe compartir, solo No, sabe someter. sí, Cuando hay analistas europeos que dicen, juntos podríamos ser, pero ¿cuándo hemos estado juntos? Sí, sí, sí. La única juntanza que se puede hacer con Rusia es para que sea su vasallo. Y entre ser vasallo de Rusia y ser vasallo de Estados Unidos, que a mí me gustaría no ser vasallo de ninguno, pero si tengo que elegir entre una cosa y la otra, elegiré siempre hamburguesa y no borscht. Lo tengo más claro que el agua. ¿Por qué? Porque este modelo es el mío de vida, en el que yo quiero vivir y no en el de ellos. De todos estos que defienden, y tú y yo los conocemos muy bien, Andri, pues estos que defienden, todos estos putinejos y todos estos eh, que tenemos por aquí, joder, ninguno se va a vivir allí. nada. ¿Estás describiendo el paraíso? Pues vete para allá. Venga. No, ninguno va a cometer ese error, ¿no? Entonces, bueno, que me he liado. Este era un poco el resumen de lo que yo Tania, pienso de la Bueno, actualidad. yo quisiera recordar que en el 2026 hay que renovar el Tratado START, ¿sí? Entre Rusia y Estados Unidos. Eh, Pienso, le doy vuelta a esto cada vez que recuerdo y cada vez que veo a Trump que está en una actitud más agresiva hacia Rusia. mm, no me explico cómo se irá a renovar esto el otro año, ¿no? Sin embargo, tampoco parece ser que la renovación del Tratado START sea una prioridad para Putin. Si no lo firma, se libera del compromiso de aguantar la no proliferación de armas nucleares, que igual ya ha roto, ¿no? Porque la ha roto. Entonces, pienso cómo podría ser esto el otro año. Y nos falta medio año donde definitivamente a Ucrania hay que enviarle más armamento. Eh, Alemania está siendo muy activa en esto, hay que decirlo. De hecho, empresas alemanas de defensa están ya probando armas en territorio ucraniano, ¿sí? Eh, Armas hechas en compañía, ¿sí? De manera conjunta con los ucranianos. Y Alemania está probando armas allí, pero también está enviando armas, ¿sí? Recordemos que lo más reciente son dos sistemas dos sistemas antimisiles, ¿no? Sistemas de defensa.
Entonces, Alemania es un país que está muy activo en eso. Y definitivamente, a pesar de que Rusia no deja de atacar, a pesar de que Rusia tiene, o más bien no baja en el número de combatientes, sí, Ucrania está bastante bien organizado. De hecho, ayer leía yo a algún comandante de un batallón, creo que del 192, eh, que afirmaba que gracias al entrenamiento recibido en Occidente están vivos, decía él mismo. Gracias al entrenamiento estamos vivos. Si no hubiéramos tenido el entrenamiento que hemos tenido en Occidente, no hubiéramos sobrevivido como país. Entonces, definitivamente, esto se trata, como decíamos al principio, de que Putin no puede ganar, pero la única manera de evitar esto es armando cada día a los ucranianos. Sí, es imposible que Putin por sí solo, sin mucha más presión, pueda acceder en un mínimo. Porque claro, cada vez Medvedev, cada vez que escribe en X dice que ellos tienen que quedarse con Ucrania, que Ucrania es de ellos, que históricamente es de ellos, que no tienen por qué cederla. Entonces, como bien decía, creo que era Jorge, Trump está hablando y no entiende que esto es una cuestión de soberanía. Él no lo entiende, porque claro, él está lejos de allí, él no conoce a los rusos, porque aquí lo que demuestra Trump es que historia de Rusia no conoce, pero tampoco conoce historia de la Guerra Fría, no conoce la historia de Reagan con el último presidente ruso, con Gorbachev. Tampoco conoce historia de Bush padre con Gorbachev. No conoce la historia en general. Es que no conoce nada, él no tiene idea de historia de Rusia, pero tampoco tiene idea de cómo los Estados Unidos manejaron a Rusia en la Guerra Fría. Sí, no tiene la menor idea. Y yo sí creo que esto es un problema, pues quizás es el problema más grande que tenga Trump, o que tengamos todos, sí, frente a la guerra de Ucrania, que Trump desconoce la historia, desconoce la historia del siglo XX y de la Guerra Fría. Eso le hace gran daño a Occidente, el desconocimiento de este hombre. Pero yo digo, bueno, tal vez él no lo sepa y no va a leer nunca un libro de historia, perfecto. Pero tendría que tener asesores que sí le advirtieran de qué se trató todo aquello. Y que esto es sencillamente la continuación de aquella Guerra Fría, porque esto no es otra cosa. Esta es la continuación de aquella Guerra Fría. Pero si Trump no conoce qué pasó, cómo pasaron las cosas, qué sucedió, cómo fue el acercamiento, sobre todo de Bush padre, que terminó siendo una amistad, sí, con Gorbachev. Entonces, él no conoce esto. Yo creo que él quiso acercarse, tal vez haciendo este papel, y quiso acercarse de esta manera a Putin, pero definitivamente no lo consiguió y no lo iba a conseguir, además porque Putin es un mesiánico, cuestión que no tenía Gorbachev. No era un hombre mesiánico, era un hombre muy pausado, muy inteligente además, cuestión que no es Trump. Entonces, ese desconocimiento de la historia creo que definitivamente hace bastante daño y hace bastante daño a Occidente, ¿no? Los europeos conocen a Rusia perfectamente, pero este hombre, y en general los Estados Unidos, sí, no conocen a Rusia y cómo funciona. Eso es así. Entonces creo que este desconocimiento de la historia puede hacer bastante daño y ya lo está haciendo. Y este mal manejo de las relaciones, este mal manejo de un proceso que él quiso iniciar, porque además él mismo es mesiánico, ¿no? El propio Trump, ese sueño del premio Nobel por poner paños húmedos en los conflictos que se le han presentado, porque él no ha resuelto nada, él lo que ha hecho es poner pañitos húmedos. Sí, pañitos para bajar la tensión y luego resulta diciendo que ha arreglado un conflicto, sí, cuando eso no es cierto. Entonces yo creo que definitivamente es redundar, pero lo voy a decir, estamos en una guerra de desgaste, donde el que más pierde es Rusia, porque Ucrania puede que le reviente toda la infraestructura, pero es que Rusia ya debía haber conquistado Ucrania, que era su programa, ¿no? Y por el que hizo esta operación especial.
no lo ha logrado y definitivamente no lo va a lograr. Entonces, ¿cómo conseguir que esta gente, que recientemente han estado en una mesa de diálogo en Turquía esta semana, logren comprender, ya no digo que logren ceder, sino que logren comprender que esto tiene que terminar? Ese es el punto, que esta gente logre entender que esto tiene que terminar. Pero no hay persona en el equipo de Trump que sepan manejar la gestión del conflicto. Una crisis de este nivel no hay quien sepa manejar. Esto requiere conocimiento, requiere historia. Y el señor Witkoff, que es el enviado para Rusia, no tiene precisamente eso. Yo lamento como latina que Marcos Rubio, siendo un latino también, tampoco tiene el suficiente conocimiento para esto. Es que no lo hay. Sí, entonces el general que lleva también, que es el enviado para Ucrania, que hace unos El pocos Kellogg. meses diciendo que Ucrania debía terminar como Alemania, dividida en dos. Sí, bueno, creo que este hombre también ha sido un fraude, este hombre en cuanto a su gestión de conflictos. Esto no es para cualquiera. Gestionar el conflicto para buscar un acuerdo, por pequeño que sea, llamémoslo un alto el fuego, esto no lo lleva cualquiera. Esto tiene que ser gente con experiencia, con conocimiento. Y en el equipo de Trump no hay eso. Andri. Sí, yo cambiando un poco de tema, me gustaría pues Sí. lo que decía Tania, de cómo está la situación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el campo de batalla, hacia dónde va evolucionando. Es efectivamente Ucrania está teniendo pues muchos frentes abiertos, por ejemplo en Sumy, en Kharkiv, esta misma mañana han intentado ¿dónde era? En Hoptivka, pues abrir como em, o sea, penetrar más bien lo que es la frontera nacional entre Rusia y Ucrania. Todo esto, Rusia lo hace con una sencilla razón: crear en el ciudadano occidental la sensación que es un ejército imparable, que aunque sea metro a metro van avanzando, que van a ganar. Pero la realidad es bien diferente. Ucrania sigue su táctica favorita, y esto no lo digo yo, lo dice Igor Strelkov Girkin, bueno, que los que ya lo conocéis, que es el mejor, yo creo, analista ruso de, bueno, y el único casi que hay, que es intercambiar el espacio por tiempo. A Ucrania le interesa porque como no puede obviamente obligar a la gente a sacrificarse como si esto fuera un matadero, tiene que hacer uso inteligente de ese espacio e intercambiado por tiempo. Porque ese tiempo lo que le da es eh, la fabricación y el uso, por ejemplo, de lo más nuevo que tenemos, que son las plataformas no tripuladas, por ejemplo, de rescate de heridos, o los drones de fibra óptica, para obviamente destruir al enemigo que ni siquiera tiene una defensa correcta contra este tipo de armamento. Y también le da tiempo a Occidente, en este caso a Europa, que es verdad que va lenta, pero va poco a poco fortaleciendo Ucrania con capacidades cada vez más potentes. Recordemos, como decía Tania, Alemania está volcándose con Ucrania. Creo que si no me equivoco, que va a financiar 1.000 millones en un programa conjunto de misiles balísticos. Estamos hablando de misiles capaces de llegar a cualquier punto de Rusia. Cualquier fábrica estaría en peligro. Y ese tiempo es lo que necesita Ucrania. Y como bien decís, Ucrania está luchando por su supervivencia. No va a dejar de luchar por mucho que diga un Witkoff, Kellogg, Trump o Rita la Cantaora. Ucrania tiene su objetivo, que es la supervivencia. Rusia está en este modo fanático, porque al final los que están en el rumbo son fanáticos que creen en Ruski Mir, creen una Rusia grande. Por ejemplo, como Bielorrusia, tarde o temprano va a ser anexionada por Rusia, porque al final es un estado títere ya, per se. Entonces Ucrania no quiere eso está claro. Y lo que estamos viendo en el campo de batalla es
Rusia volcando todo digamos, en ello. ¿No tienes carro de combate? ¿No tienes vehículo de combate de infantería? Pues motitos chinas, carritos de golf, lo que haga falta para avanzar y crear esa imagen. Porque hay una cosa que es más peligrosa que las armas nucleares para Rusia. A ver, que entiéndase que no me refiero que como la destrucción, es que se pare. El momento que se para, luego cuesta mucho mandar a la gente al moridero. O sea, el momento que se para un frente o se para la guerra, cuesta luego arrancar esa maquinaria. Y más cuando no tienes un ejército en perfectas condiciones. Sí, estamos viendo que Rusia puede avanzar 100 metros aquí, 50 allá, pero eso no gana las guerras. No van a llegar a Kyiv, no van a llegar a Lviv, no van a acabar con la soberanía ucraniana. Y esa es la derrota rusa que no pueden digerir y por eso siguen en esta guerra. Y como estabais diciendo vosotros, para terminar esta guerra no vale con congelar, porque Rusia en 3 días volverá a atacar. Está en modo fanatismo, o sea, los ayatolás son pacifistas en comparación con Rusia. Y la única forma es acabar de raíz con el problema. Y acabar de raíz, pues supone la derrota rusa. Y yo estoy de acuerdo con Jorge, los rusos están acostumbrados a vivir en la miseria. Pero también recordemos, la revolución rusa, como hablabais de historia, empezó porque faltaba pan. Y si hace falta que falte pan en Rusia, pues habrá que promoverlo. Bombardear las panaderías. Acaben con pan Bimbo. Bueno, yo creo que, a ver, desde el punto de vista militar, Rusia adoptó una decisión al ver que la guerra de posiciones, en la guerra de posiciones no lograba avanzar, en la guerra de trincheras no lograba avanzar, decidió pasar a los ataques lejanos, sin capacidad de respuesta por parte de Ucrania, que afectan a la población civil, causando bajas, innumerables bajas civiles, y eso afecta a la moral de la población también. Pero bueno, se vuelven a equivocar. Ucrania, vuelvo a repetir, está peleando por sobrevivir. Por tanto, peleas por tu país. Y eso te da fuerzas sacándolas de donde sea. Y Rusia no cambia esa guerra solo porque le beneficie, sino porque le beneficia en la pérdida de efectivos. Es decir, estaba perdiendo, estaba teniendo muchísimas bajas y así reduce el número de bajas. Eh, la guerra ha cambiado por la tecnología y nosotros hemos entrenado a los ucranianos, es verdad, pero cuando termine esta guerra igual nos tienen que entrenar ellos a nosotros, porque son el único ejército que ha puesto en práctica en el campo de batalla la aplicación de toda esta tecnología. Yo no Perdona, tengo... Jorge, un segundito que te interrumpa, porque justo lo acabas de decir. Ayer publiqué un vídeo de cómo operadores de drones ucranianos ya están entrenando al ejército de Reino Unido. Al final es un feedback. Unos forman 56.000 soldados ucranianos, con lo que dijo antes Tania, y Ucrania forma a los operadores de drones de Reino Unido, y eso es lo que nos hace más fuertes. Perdóname que te interrumpa. Pero No. déjame, yo hago también una corta interrupción a Jorge. Pues mira, ¿qué puedo yo decir siendo colombiana? Cuando ayer leía una noticia en el Time donde se decía que ya hay un batallón de 1.200 colombianos, o sea, hay un batallón exclusivo de colombianos que están haciendo uso de este armamento también, no tripulado o sea, eh, yo debo decir que yo soy una de las personas que dice, cuando terminen el trabajo allí en Ucrania, yo los quiero de regreso en mi país, porque además los necesitamos. El conocimiento que van a llevar, lo que tú has dicho y ha dicho Jorge. Ahora resulta que esto da una vuelta. Ahora, los que fueron entrenados están entrenando de lo tanto que han avanzado en esta cuestión de vehículos no tripulados, no solo aéreos, también terrestres y navales, que hablar de los navales, ¿no? Entonces,
nosotros en Colombia estamos necesitando ahora el conocimiento, sí, que nuestros militares retirados que han aquí de Ucrania lleguen a nuestro país. Yo creo que son el ejército más prestigioso hoy por hoy, los ucranianos, definitivamente. Yo decía hace ya mucho tiempo que hay una imagen, es verdad que el entrenamiento occidental ha aportado una ventaja al ejército ucraniano. Cuando empezó esta guerra, un soldado ucraniano, si uno veía a un soldado ucraniano, veía a un soldado soviético, por indumentaria, por armamento, por todo. Hoy, cuando uno ve a un soldado ucraniano, ve a un soldado de la OTAN, por la uniformidad, por el armamento que porta y por las técnicas de combate. Eso es lo que sí se ha entrenado a Ucrania, la modificación de las técnicas de combate, la modificación de la guerra de guerrillas, en la que tenían una doctrina antigua como la soviética. Pero de repente ellos han avanzado no solo en la utilización, sino en la producción de drones específicos en los tres ámbitos de guerra y en la aplicación de la tecnología. Yo creo que hay un ministro ucraniano al que no podrán pagarle la aportación que está haciendo a todo esto, que es el ministro de Ciencia, que fue capaz de aglutinar a los hackers ucranianos y tal. Y yo lo que quería decir es que Ucrania tiene tres armas para que Rusia pase frío. Que se le suministren armamento de largo alcance que le haga posible atacar mucho más las líneas de suministro ruso en territorio ruso, la eliminación selectiva de personajes de interés, ya ha demostrado que puede hacerlo en varias ocasiones, y ¿por qué no el apoyo con tropas? ¿Por qué puede haber tropas norcoreanas en la parte rusa? ¿Por qué no puede haber tropas? Es decir, Rusia permanentemente amenaza con si se integran tropas, será la guerra con Rusia y tal. Bueno, eso forma parte de la parafernalia y del discurso ruso y de los prorrusos, pero que al final no llega nunca a esa reacción porque saben que no la pueden tener. Entonces, ¿por qué no una aportación selectiva de tropas? Porque eso también le daría cierta ventaja, ¿no? Pero yo creo que Ucrania lo está haciendo bien y David está parando a Goliat, o al supuesto Goliat, ¿no? Habría que ver si es tan Goliat o no, que estamos viendo que parece que no mucho. Entonces, a Ucrania solo le queda resistir. Sí, Que este imbécil aporte a Rusia una política más agresiva, porque no nos olvidemos de una cosa, y que no hay que perdonar, ¿no? Durante todos estos meses, lo que ha hecho Donald Trump ha sido dejar sin suministro de armas antiaéreas a Ucrania, dejar sin suministro de otro tipo de armas, y ha sido como desnudar a Ucrania y decirle al ruso, ahí lo tenéis, darle todo lo que podáis. Eso es lo que ha hecho Trump y no debemos de olvidarlo. Es decir, es que aunque ahora cambie de opinión, es un miserable. Es un miserable. Es decir, Europa jamás debería de perdonar a Donald Trump. Y sin embargo, fuimos el otro día allí a aceptar un 10% de aranceles. O sea, los europeos, yo no sé, después de la guerra de Ucrania creo que la geopolítica mundial va a cambiar, ya está cambiando. La OTAN va a tener que ser reestudiada como grupo, pero lo que va a ser muy estudiado va a ser la Unión Europea, que tiene más riesgo de desaparecer que la OTAN, porque si no somos capaces de mantener una postura común, ¿qué tipo de unión somos nosotros? No somos ninguna unión. Como lo estáis diciendo los dos, ¿no? ¿Quién está apoyando a Ucrania? Alemania. Francia, tenemos a Emmanuel Macron, que dice muchas chorradas,
pero no hace nada. Y ahora pues va a reconocer a Palestina para meterse en otro lío como si no tuviéramos bastante, ¿verdad? En fin, al final no tenemos una cabeza visible. ¿Qué es España en la OTAN? ¿Qué es Italia? Y la gente dice, no, bueno, es que, oiga, a ver, que nosotros somos el 11.º ejército más poderoso del mundo. ¿Cómo que no tenemos nada que decir? Que los franceses son el cuarto, el quinto. Que no tenemos nada que decir en el mundo. Que la Unión Europea juntos gastamos más en defensa que China y no tenemos una posición en el mundo. Pues que venga Dios y me lo explique, porque no lo entiendo. Tania. Pues yo creo que estoy de acuerdo con Jorge y en esto de que más que la OTAN es la Unión Europea la que va a tener que revisarse. Fíjate, por ejemplo, acaba de haber un cambio de presidente en Polonia. Y a pesar de que el presidente no es la máxima figura ni la que tenga más poder allí, sino el primer ministro, sin embargo, pues algunas cuestiones importantes decide, nos encontramos con que a la salida de Andrzej Duda entra ese hombre que es del mismo partido de Andrzej Duda, pero que viene a ponerle trabas a Ucrania y a pedirle a Ucrania condicionarle casi la ayuda y a que demuestre qué ha hecho con lo que le ha dado Polonia. ¿Sí? Entonces, si estas cuestiones, la Unión Europea, así como lo de Robert Fico, ¿sí? No las puede controlar de cara a una nueva guerra, porque eso es cuestión de que acabe esto, y no lo digo yo, lo dicen los servicios de inteligencia europeos, ¿sí? Que se espera un ataque en el 2029, un ataque ruso, a un país europeo, es decir, a la OTAN. Entonces, de cara a lo que viene, Europa no unifica y su posición, eh, cuando los mismos europeos, específicamente los alemanes, han dicho que Rusia produce hoy por hoy más armas de las que producía antes de la guerra y más armas de las que tiene la Unión Europea, hombre, entonces habrá problemas graves, porque además recordemos que Trump está en el poder allá y no va a venir a salvar a Europa porque él mismo lo ha dicho. Entonces, yo creo que la Unión Europea, sí, estoy de acuerdo con Jorge, hombre, debe de ocupar su lugar en el mundo, el lugar que ha entregado, ¿no? Porque esto lo ha entregado. Entonces, Ucrania va a dejar tantas enseñanzas, tantas lecciones aprendidas, no solo a nivel militar, que con eso ya es, si quitamos todo lo de la guerra, lo terrible, quiero decir, las lecciones aprendidas que nos van a quedar de Ucrania y de lo positivo del ejército ucraniano, creo que no las hemos visto hasta la Segunda Guerra Mundial, si miramos hacia atrás. Sí, porque el ejército ucraniano, como decía Jorge, esto es un ejército tan, pero yo le agregaría, esto es un ejército 2.0, esto es un ejército muy poderoso, terminó siendo más poderoso que cualquier, a mi modo de ver, que cualquier ejército europeo, el ejército ucraniano, es un respeto total, es que pasar de ser la cenicienta a encima, ya se da el lujo de entrenar a otros en lo que ellos han creado, ¿sí? En esta cuestión de los vehículos no tripulados, pero como decía yo, aéreos, navales, terrestres. Esto es una locura lo que Ucrania ha avanzado. Es una locura, pero una locura maravillosa, a mi modo de ver. Luego las estructuras se van a restaurar, por supuesto, ahí entrará, ya entrará a Europa y dejará que ello empiece. Pero lo que Ucrania nos va a dar, las lecciones aprendidas, repito, son el gran avance, sí, de Occidente de cara a una futura guerra, que yo no la veo lejos, definitivamente. Llámese en una unión entre China, Irán y Rusia, o sea, Rusia solo atacando Europa, o sea, China atacando Taiwán, o vuelva Irán a atacar a Israel. Lo que, lo que Ucrania nos va a dejar es
Ese, repito, para mí, solo hasta la Segunda Guerra Mundial habíamos tenido algo así. Esto de Ucrania es militarmente, repito, militarmente es una maravilla en defensa, lo que han logrado desarrollar, lo que están haciendo es una maravilla. Y estarán muy bien parados aquellos estados, aquellos países que estén invirtiendo en el conocimiento, ¿sí? En el desarrollo de conocimiento de armas allá en Ucrania. Y si me permite, dos cositas. Una, la gran labor de inteligencia y sobre todo de contrainteligencia, eh, un trabajo inmenso. Y, perdón, algo fundamental, eh, a Ucrania, una lección que podemos sacar de la guerra de Ucrania es que la tiene que sacar Ucrania y la tenemos que sacar la Unión Europea si queremos sobrevivir a esta tercera guerra mundial que ya está en marcha, es que la Unión Europea, en la que yo incluyo por supuesto a Ucrania, no le interesa ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos. Si no nos mentalizamos de esto, estaremos tomando decisiones equivocadas siempre. No les interesamos, no somos aliados, somos competencia. Y para Trump, ni siquiera competencia, somos enemigos. No nos olvidemos que este señor declaró que él no iba a visitar las playas de Normandía porque consideraba que los que allí habían caído eran perdedores. Bastardo miserable que no tiene el valor de estar en una batalla de esas. Pues este señor es del que ahora nos queremos fiar, no seré yo. Es decir, este es el mismo que antes, solo que ahora ha cambiado de discurso. Y dentro de 2 semanas, cuando Putin le diga me paso por ahí tus 12 días, pues cambiará de discurso otra vez. Entonces, Sí. que se deje de sanciones y que emplee miles de millones de dólares en enviar misiles a Ucrania que le den capacidad para llegar a Moscú. No sería un mal ataque atacar Moscú. Andri. Sí, mira, me gustó mucho lo que dijo Tania y yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo en la capacidad que Ucrania va a enseñar, sobre todo a los países más humildes o con presupuestos muy bajos. Porque claro, cuando estamos hablando que con un dron FPV de 300, 500 dólares puedes destruir cualquier, y repito, cualquier carro de combate del mundo, estamos igualando las potencias. O sea, estamos igualando, digamos, un país que a lo mejor tenga 1 millón de presupuesto y el que tenga trillones. Porque un Abrams, un T-90, un Merkava van a ser destruidos por ese dron. Y entonces los países que tengan ese buen trato con Ucrania, que Ucrania les va a dar información, fabricación de este tipo de aparatos, van a aumentar mucho su capacidad de llevar la guerra a otro nivel. Y yo creo que por desgracia, y repito, por desgracia los drones van a ser futuro tanto por los países que quieran defenderse como por países y organizaciones que quieran hacer daño. Pero esa es la realidad que nos toca vivir y entonces tendrán que seguir evolucionando los métodos para combatir este tipo de amenazas. Pero a día de hoy Ucrania ha enseñado cómo un país con una economía 10 veces más pequeña que la rusa y con una población, depende de las fuentes, 4, 5, 6 veces más pequeña que la rusa, porque recordemos que hay muchos refugiados ucranianos fuera, hay una parte de ucranianos que están en el territorio ocupado. Entonces, no, o sea, no podemos decir que hay 45 millones de ucranianos en Ucrania, o sea, hay bastantes menos, pero que esa población, aún siendo muy inferior en número,
está plantando cara a los rusos. Los rusos están usando tácticas que yo creo que no hemos visto ni a los países más subdesarrollados en guerras africanas, como son el uso de las motocicletas o asaltos a pie. Y al final eso no es porque Rusia quiera hacer esta guerra, es porque Ucrania les ha obligado a llevar esta guerra, porque si no, no tienen ningún tipo de posibilidad de avanzar. Pero yo creo que aquí voy a repetirme que es la guerra, hay que terminarla de forma definitiva. No vale como ha hecho Trump, que es te lanzo unos cuantas bombas sobre Irán, amenazo a India y Pakistán de unas sanciones para que no se peleen. No, el problema es de raíz. Y la raíz es que Rusia, a día de hoy, es un país imperialista, un país agresor. Y el que crea, no, bueno, es que sacrificamos a Ucrania y ya está, y no pasa nada, seremos amigos. No, no, es que esto es como el león que prueba la sangre. El momento que prueba la sangre quiere más, porque cree que le ha salido muy barato esto. Y yo estoy con Tania que si esto queda en que Rusia crea que ha ganado o que por lo menos le ha servido este esfuerzo bélico, 2030, 2035, 40, no sé qué fecha, pero tendremos otras agresiones, no sabemos si contra Ucrania, Polonia, países bálticos, Finlandia, pero esto no va a acabar, porque esto no es solo Putin, es toda la sociedad rusa que está en este modo fanático y no tiene pinta que quieran cambiar, por lo menos a corto plazo. Chicos, no sé si queréis añadir algo más hoy. Si no, nos vemos otro día y seguiremos hablando de la actualidad de la guerra de Ucrania. Ok, ¿Vale? Pues lo dicho, chicos. Muchísimas gracias y un vale. fuerte abrazo. Muchas gracias, Alberto. Buenas Gracias. noches. Adiós. Chao, chao.